Oye, estaba pensando en una analogía. Un coche tiene un capó, ¿verdad? Y si lo levantas, pues ves el motor. Pero no solo eso, sueles tener ahí las herramientas básicas para revisarlo. La varilla del aceite, el nivel del refrigerante. Pues un sistema operativo como Windows es exactamente igual. Y hoy vamos a abrir ese capó. Y no solo mirar el motor, que también, sino entender qué hace cada una de las herramientas que el propio fabricante nos ha dejado, digamos, en la guantera. Exacto. Hoy vamos a explorar las utilidades que vienen integradas en el sistema. Son esos programas que permiten hacer mantenimiento, optimizar, gestionar el equipo sin tener que instalar absolutamente nada extra. La misión es simple: entender qué hacen estas herramientas y cómo nos devuelven el control real sobre el funcionamiento de nuestro ordenador. Y para guiarnos, vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de los apuntes que tenemos. Y es un punto clave, porque estas herramientas no son solo para personal técnico. Conocerlas permite que cualquiera se asegure de que su sistema funcione como debe, y sobre todo, como quiere. Son, al final, la primera línea de defensa y optimización que tenemos. Y vienen de serie. Pues empecemos por lo más básico entonces: tomarle el pulso al sistema. Si notas que algo no va fino, lo primero es saber qué está pasando. Pero ahora mismo. Para eso hay una herramienta que se llama monitor de recursos. Se puede lanzar con el comando resmon, pero, bueno, si no queremos recordar comandos, también se encuentra fácil en el menú inicio. La utilidad de esa monitorización en tiempo real es inmensa. Es como un panel médico que te muestra las constantes vitales de tu ordenador, el uso exacto de la CPU, qué procesos se están escribiendo en el disco, cuánta memoria ocupa cada aplicación. Es el primer paso para diagnosticar cualquier problema de lentitud. Te permite ver, por ejemplo, que esa aplicación que tienes ahí minimizada está en realidad consumiendo el 30% del procesador sin hacer nada útil. ¿Vale? Y una vez que el motor parece que funciona bien, necesitamos que esté limpio y ordenado. Aquí es donde entran las herramientas de mantenimiento más clásicas, ¿no? El liberador de espacio en disco, el CleanMR, y esa que antes se conocía como desfragmentador de disco. Parecen herramientas de otra época. ¿Siguen siendo relevantes hoy en día? Es una pregunta excelente, porque su relevancia ha cambiado. Se ha adaptado. El liberador de espacio sigue siendo fundamental para eliminar archivos temporales y basura que al final ralentizan el sistema. Pero con el desfragmentador la historia es más interesante. Mucha gente cree que con los discos SSD modernos la desfragmentación ha muerto. Y es así, ¿no? Y tienen razón. Un SSD no se debe desfragmentar como un disco antiguo. Entonces, ¿para qué sigue existiendo la herramienta? Porque ha evolucionado. Ahora se llama optimizar unidades y es, digamos, más inteligente. Si detecta un disco duro tradicional, un HDD, lo desfragmenta, que es como ordenar los libros en una estantería para encontrarlos más rápido. Pero si detecta un disco de estado sólido, un SSD, realiza una operación completamente distinta que se llama trim. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero básicamente le dice al disco qué bloques de datos ya no están en uso, y eso le permite mantener su velocidad a largo plazo. Así que el concepto de ordenar sigue vivo, pero la tecnología es completamente diferente y vital para el hardware moderno. O sea que la misma herramienta hace dos trabajos radicalmente distintos dependiendo de la pieza que tenga delante. Eso es un dato realmente útil. Vale, motor a punto. Ahora toca el habitáculo. Un coche puede ser muy potente, pero si el asiento del conductor está mal ajustado, la experiencia es un desastre. Hablemos de personalización. Exacto. Y no es solo estética, es ergonomía digital. Se trata de adaptar la herramienta a la persona, para maximizar la comodidad y la eficiencia. Empezando por lo visual. La resolución de la pantalla, el tamaño del texto, los colores. A veces lo vemos como algo secundario, pero pasar 8 horas frente a una pantalla con un contraste que te fatiga la vista, ¿Te destroza la productividad? totalmente. El acceso rápido, con clic derecho en el escritorio y personalizar es la puerta a todo esto. Y junto a lo visual está lo regional, la configuración del idioma, el teclado, el formato de la hora o la moneda. Y esto es mucho más crítico de lo que la gente piensa. Totalmente de acuerdo. Siempre pienso en programas de contabilidad o de gestión. Si tienes mal configurado el símbolo de la moneda o el separador de decimales, puedes liarla pero bien. Sí, va más allá. Esto plantea una cuestión importante sobre el origen de muchos errores de software que parecen aleatorios. Imagina una aplicación que trabaja con fechas. Si el programa espera el formato día, mes, año, pero Windows está configurado en formato americano mes, día, año. El lío que se puede montar.
pues puede que la aplicación directamente no funcione o, peor aún, que interprete el 5 de junio como el 6 de mayo. Y eso genera errores silenciosos, en cascada, que pueden ser devastadores. Entonces, un bug que parece ser del programa podría ser en realidad un simple desajuste entre la configuración del sistema y lo que ese programa espera. ¿Es algo común? Más de lo que imaginas. Es uno de los primeros puntos de comprobación en soporte técnico. Y si hablamos de adaptar el entorno, no podemos olvidar los periféricos, el ratón, el teclado. Esos pequeños ajustes, como la velocidad del puntero del ratón, que parecen insignificantes, pero que hechos cientos de veces al día, marcan una diferencia enorme en comodidad. Y si algo de todo esto falla, si un periférico no responde, hay un lugar central al que acudir. El administrador de dispositivos. Es el panel de control maestro de todo el hardware. Si conectas algo y no funciona, ese es el primer sitio donde mirar. Verás al instante si Windows lo ha reconocido, si le falta un controlador o si hay algún conflicto. Perfecto. Tenemos el sistema a punto y el entorno adaptado. Ahora, necesitamos encontrar nuestras cosas. Hemos hablado de linkar el disco, pero la eficiencia real viene de cómo encontramos la información. Y eso nos lleva de nuevo al explorador de archivos. El atajo de teclado universal, Windows+E, es el pan de cada día. Pero la mayoría de la gente lo usa como un simple armario digital. Abren un cajón, luego otro, sin saber que el explorador tiene un motor de búsqueda potentísimo integrado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hablamos de la búsqueda avanzada. No me refiero a teclear el nombre de un archivo y cruzar los dedos. Exacto. Lo que esto significa es un cambio de mentalidad. El explorador de archivos no es solo una ventana a tus carpetas, es una base de datos a la que le puedes hacer consultas complejas. Dejas de ser un buscador pasivo para convertirte en un interrogador activo del sistema. Dame un ejemplo práctico que me vuele la cabeza. Prueba esto. Estás en tu carpeta de documentos, que tiene miles de archivos de todo tipo. Vas a la barra de búsqueda y escribes clase, igual, imagen. Vale. Al instante, todo lo que no sea una foto desaparece de la vista. Da igual el nombre o la fecha, solo te muestra imágenes. O mi favorito, que uso casi a diario, fecha, ayer. Con ese simple comando te encuentra todos los archivos de cualquier tipo que modificaste durante el día de ayer. Espera. ¿Me estás diciendo que puedo hacer eso directamente? Llevo años buscando facturas de un cliente abriendo carpetas de meses una por una. Eso es increíble. Me acabas de ahorrar horas de trabajo futuro. Es un superpoder oculto. Puedes buscar por tamaño, por tipo, por fecha, por autor, combinando operadores. Ahora bien, seamos honestos, la sintaxis no es muy intuitiva. Es una de esas herramientas que si no la usas con frecuencia, olvidas los comandos. Quizás por eso la gente no la adopta masivamente. A pesar de su poder, claro. Entendido. Es potente, pero requiere un pequeño esfuerzo. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas del sistema operativo, a ver qué se está ejecutando de verdad, incluso lo que no se ve. Y la herramienta estrella, sin duda, es el administrador de tareas, el atajo que todo el mundo debería tener grabado a fuego. Control + escape. Es la navaja suiza del diagnóstico. Lo abres y ves qué aplicaciones están consumiendo más CPU o memoria. Si el ordenador va lento, el culpable suele aparecer arriba del todo en esa lista, con los números en rojo. Siempre me fijo en esa lista de procesos, pero la pestaña de rendimiento me intimida un poco, con todos esos gráficos moviéndose. Si noto que el ordenador empieza a ir lento de repente, ¿cuál es el primer gráfico en el que te fijarías? Gran pregunta. Fíjate en dos. El primero, el de la CPU. Si está constantemente por encima del 90%, algo está sobrecargando el procesador. Pero el culpable más común, y que mucha gente pasa por alto, es el gráfico del disco. Si ves que el tiempo de actividad del disco está clavado en el 100%, has encontrado el cuello de botella. Significa que el disco no da abasto para leer o escribir todo lo que el sistema le pide, y todo lo demás tiene que esperar. Es un síntoma clásico en ordenadores con discos duros mecánicos antiguos. Eso sí que es un consejo práctico. Junto a esta herramienta de diagnóstico en tiempo real, hay otra mucho más delicada, casi de neurocirujano. El editor del registro, o regedit. Suena serio. Y lo es. El registro de Windows es la base de datos central que almacena absolutamente toda la configuración. Del sistema, de los programas, de las preferencias de usuario. Todo. Si el sistema operativo fuera un ser vivo, el registro sería su ADN. Y modificar el ADN a la ligera no parece una buena idea.
Es una idea terrible si no sabes exactamente lo que haces. Un cambio incorrecto puede hacer que un programa deje de funcionar o, en el peor de los casos, que el propio Windows no sea capaz de arrancar. Recuerdo una vez al principio de mi carrera que seguí un tutorial online para optimizar algo. Me equivoqué en una sola letra al modificar una clave del registro. Madre mía. El resultado fue un sistema que no arrancaba y un fin de semana entero reinstalando todo desde cero. Fue la lección más dura y valiosa que he aprendido. Al registro se le tiene un respeto reverencial. Una historia que deja la advertencia muy, muy clara. Vale, dejamos la sala de máquinas. Hay otro aspecto fundamental. ¿Cómo escuchamos al sistema? Es decir, ¿cómo nos informa de lo que ocurre? Lo más obvio son los avisos que saltan en pantalla, que se agrupan en el centro de notificaciones. Correcto. Y se clasifican por importancia. Información, dispositivo conectado, advertencia, poco espacio en disco, o error, la aplicación dejó de funcionar. Pero a ver, el administrador de tareas te dice lo que pasa ahora. A menudo el problema real ocurrió hace 5 minutos y ya ha desaparecido. Para investigar eso, necesita ser una especie de detective. ¿Y cuál es la herramienta del detective? El visor de eventos, Event BWR, si el registro es el ADN, el visor de eventos es la caja negra del ordenador. Registra de forma metódica y con sello de tiempo absolutamente todo lo que ocurre. Cada inicio de sesión, cada servicio que arranca, cada programa que se instala y, lo más importante, cada error. Ponme un ejemplo práctico. Digamos que el controlador de mi tarjeta gráfica se bloquea una vez al día de forma aleatoria. Es frustrante porque no sé cómo provocarlo. ¿El visor de eventos podría ayudarme? Podría ser la clave. Abrirías el visor de eventos, irías a los registros de Windows y mirarías en Sistema o Aplicación. Filtrarías para ver solo los eventos críticos y de error de las últimas 24 horas. Con casi total seguridad, encontrarías un evento registrado en el momento exacto del fallo con un código de error específico y el nombre del archivo que lo provocó. ¿Y con ese código? Con ese código, una búsqueda en Internet te suele llevar directamente a la solución. Es la herramienta definitiva para cazar esos fallos intermitentes. Fantástico. Entonces, para resumir un poco las ideas clave que hemos desgranado, hemos visto que Windows no es una caja cerrada, para nada. Incluye un conjunto de herramientas muy potentes para monitorizar, personalizar, gestionar y diagnosticar. Hemos pasado de algo tan cotidiano como el Windows Plus E a algo tan complejo como Regedit. Y si conectamos todos los puntos, vemos que forman un ecosistema de control muy completo. El administrador de tareas nos dice qué está pasando ahora mismo. El visor de eventos nos dice qué pasó antes, permitiendo un análisis casi forense. El explorador de archivos, con su búsqueda avanzada, nos permite organizar y encontrar nuestros datos, mientras que las herramientas como optimizar unidades aseguran que el acceso a esos datos sea rápido. Cada pieza tiene su función. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Ahora que conocemos la existencia de estas herramientas, desde las más sencillas a las más avanzadas, ¿cuál es el equilibrio correcto? ¿Deberíamos adoptar una rutina de revisión proactiva y constante, como un chequeo médico regular para nuestro PC? O por el contrario, es más eficiente un enfoque puramente reactivo, usándola solo cuando algo parece ir mal y no antes. ¿Tú por qué te inclinas? Yo creo en un término medio, un mínimo proactivo. Igual que revisas la presión de las ruedas del coche una vez al mes, no cada día. Claro. Ejecutar el liberador de espacio y echar un vistazo a las aplicaciones que arrancan con el sistema una vez al mes puede prevenir el 80% de los problemas de lentitud comunes. Es una impresión de 5 minutos que ahorra horas de frustración. ¿Pero no te pasarías el día mirando el visor de eventos para ver si todo está bien? Exacto. Herramientas como el visor de eventos o el editor del registro son para cuando tienes un problema concreto que diagnosticar. Un enfoque reactivo, de cirujano. Intentar entender cada advertencia del visor de eventos en un sistema sano sería un trabajo a tiempo completo y una locura. Mantenimiento preventivo para lo básico y diagnóstico profundo para los problemas. Tiene todo el sentido. Una buena idea con la que quedarse.